ahora voy a empezar a trabajar el sombrero. El sombrero son 2 piezas, lo que corresponde al ala del sombrero. Lo primero que voy a hacer es coser la parte más ancha, ¿sí? Esta parte es lo primero que coso. En esta parte interna la tela está al derecho y esta es al revés y esta es al revés. Entonces ya saben, totalmente cosida, no tengo que dejar espacio sin coser, sino que absolutamente todo este lado lo voy a coser. Puntada continua, recta o tipo máquina para armarla. Bueno, aquí ya terminé de coser toda la pieza, como pueden ver. Ahora la voy a poner al derecho, ¿listo? Esta parte, como aquí no se cose aún, entonces esto va a permitir que la pueda poner al derecho. Cuando ya esté así, entonces donde se encuentra, lo voy a voltear primero para que puedan verlo. Listo. Ahora voy a hacer una puntada, pero solo para sujetar la pieza, ¿listo? No tiene nada que ver con armar el sombrero, sino que es para que no se mueva cuando la vaya a unir a otras piezas. Entonces la puntada es amplia. Bueno, aquí entonces ya lo hice en esta pieza y también en lo que corresponde a la copa. Este es el molde, córtenlo a ras. De pronto arriba dejé un poquito, 1 centímetro más para la costura, pero los bordes córtenlo a ras de molde. Y también hacen la puntada para sostener, porque como aquí estoy utilizando 2 piezas, entonces para que esas 2 piezas no se me muevan y el gorro me quede perfecto o me quede bien armado, entonces yo prefiero hacerle como estas puntadas de soporte. ¿Listo? Ahora lo que voy a hacer es doblar en el centro y coser en este extremo. Puntada recta, continua, esta sí bien trabajada, porque esta es la que voy a colocar en el ala del sombrero. Bueno, ya lo cosí, listo, ya quedó unido lo que corresponde a la copa del sombrero. Ahora lo que voy a hacer es unir la ala a esta copa, voy a unir la parte superior, la tapa superior del sombrero, listo. Entonces lo voy a ubicar con alfileres y lo coso en puntada recta, continua. Recuerden, en los moldes yo siempre les dejo notas, a veces también dejo hasta medidas sugeridas, pero lo importante son las notas. Cuando yo les deje notas, pónganle cuidado porque así las piezas les van a salir exactas a las que yo estoy utilizando. ¿Listo? Entonces voy a empezar a poner los alfileres y luego empiezo a coser. Bueno, ya cosí todo lo que corresponde a la parte superior del gorro. Ahora le doy vuelta a la pieza y ya quedó al derecho. ¿Listo? Miren, así queda entonces lo que es la copa. Ahora la voy a coser a esta ala. Entonces voy a cualquiera de las dos, porque las dos quedaron al derecho, por cualquier lado lo puedo hacer. Entonces esto lo voy a ubicar, le voy a poner alfileres aquí en todo este contorno. Listo, y lo voy a coser también.
Bueno, ya cosí todo el contorno, de pronto a contraluz se nota, y así queda el gorro o sombrero. ¿Listo? En el gorro puse una decoración, ustedes pueden poner cintas navideñas, voy a poner también un poquito de algodón dentro del gorro para que no pierda tanto la forma. Y ahora le voy a aplicar, silicona caliente para que pegue en la cabeza del muñeco. Listo, aquí lo voy a ubicar. Cuando el material que utilizan tiene mayor firmeza, el gorro es mucho más lindo. Aquí yo utilicé fleece, que también es bonito, pero a veces pierde como la elegancia, listo, del sombrero de copa. Entonces aquí voy a aplicar silicona caliente y lo voy a pegar. El relleno es para que la copa del sombrero no se pierda.